paso para realizar la evidencia 2 del curso English Test Work 3. Esta evidencia se llama Let's Go Shopping y básicamente es una participación en el foro. Entonces vamos a ver, partimos de 4 preguntas guía, ¿sí? Esta evidencia, si revisaron ustedes las instrucciones específicas que aparecen en la guía de aprendizaje, nos solicita que hagamos una composición de entre 200 y 400 palabras. Yo sé que esto puede sonar como mucho, pero en realidad vamos a ver en este paso a paso que ustedes ya tienen todas las herramientas para poder realizarlo según nos están solicitando. Bien, entonces, como les decía, vamos a partir de 4 preguntas. La primera, what do you need to prepare a delicious meal? Entonces vamos a pensar en qué necesitaríamos para preparar una deliciosa comida. Recuerden que en nuestro componente formativo número 2, que es al que corresponde esta evidencia, trabajamos el tema de las comidas, el tema de aquellas cosas que podemos comprar en un supermercado. Entonces vamos a centrarnos en esta parte, que vamos a pensar en una comida que podamos preparar y qué ingredientes necesitamos. Siguiente pregunta, where do you go to buy the ingredients? ¿A dónde vamos a comprar los ingredientes? Entonces vamos a pensar dónde compraríamos esos ingredientes. Ese es otro elemento que debemos incluir allí. Bien, el tercer punto, y acá esto está un poquito pequeño, pero lo voy a agrandar, nos piden que dentro de esa composición le preguntemos al vendedor por 5 productos, ¿sí? Entonces miren que ya no es solo contar una historia, sino que vamos a incluir dentro de esta composición un diálogo que nos permita utilizar esas expresiones que fuimos aprendiendo en el material de estudio. Esas expresiones relacionadas con cómo pedimos o cómo preguntamos por algún producto en una tienda, cómo preguntamos por su precio, cómo preguntamos por su disponibilidad y cómo hablamos de la opinión que nos puede generar ese precio, ¿sí? Entonces vimos allí algún vocabulario relacionado con esto. Más adelante vamos a ver específicamente qué. Pregunta 4, how are you going to pay? ¿Sí? Entonces nos vamos a hacer esta pregunta, ¿cómo vamos a pagar? Entonces aquí pensamos en los métodos de pago. ¿Listo? Entonces estos 4 elementos son los que debemos incluir dentro de esta composición. Bien, siguiendo entonces, vamos a bajar un poquito acá. Voy a pensar entonces en qué es lo que necesito, ¿cierto? Ese es el primer elemento que miramos hace un momento. ¿Qué necesito? Entonces vamos a empezar el párrafo diciendo qué comida especial quiero preparar y qué ingredientes necesitamos. Entonces aquí tienen un ejemplo de cómo sonaría esto. Today I want to make a special meal. I want to make lasagna. It is my husband's favorite food. I need pasta, tomatoes, ground beef, cheese and onions. Noten allí que solamente utilizamos el presente simple, ¿sí? Y utilizamos oraciones muy sencillas que ustedes ya están en la capacidad de desarrollar, ¿cierto? Porque ya han venido trabajando el presente simple, ¿sí? Cosas como I want, yo quiero. I want to make, quiero hacer, ¿sí? It is my husband's favorite food, es la comida favorita de mi esposo. I need, ¿sí? Necesito pasta, tomates, carne molida, en fin, ¿sí? Y todo esto es vocabulario también que ya conocemos con respecto a las comidas, ¿listo? Entonces, básicamente ustedes acá ya tienen un modelo de cómo iniciar esa composición. Lo único que tendrían que hacer en este caso es cambiar la receta, ¿sí? Lo que van a hacer y los ingredientes que necesitan. Y pues en últimas, la razón, ¿sí? Por ejemplo, yo acá agregué It's my husband's favorite food. Es la comida favorita de mi esposo, pero ustedes podrían agregar una razón diferente. Bien, ok. Siguiente elemento entonces, ¿a dónde voy? Vamos a mencionar el lugar y una razón corta por la cual vamos a comprar en ese lugar. Por ejemplo, que está cerca de mi casa, que es barato o que es de buena calidad. Por ejemplo, yo escribí I go to Carulla. It is near my house. I look for an employee to help me. Si se dan cuenta, aquí utilicé solamente presente simple. I go to, voy a este lugar. It is, entonces esta es una de las razones, es cerca de mi casa. Puede ser, it is affordable, es
es asequible, ¿sí? Una explicación o una razón sencilla por la cual elegí este lugar. ¿Y qué hago entonces? I look for an employee to help me y busco un empleado para ayudarme. De esta manera ya introduzco ese diálogo que yo voy a mostrar en mi composición. Bien, aquí entonces en el bloque del diálogo es donde yo voy a poner en práctica esta parte que aprendimos en el componente formativo. Vamos a pensar en los sustantivos contables e incontables, ¿sí? Esta es una de las cosas por las cuales, una de las razones por las cuales nos piden que hagamos esta parte, para que mostremos que efectivamente aprendimos a diferenciar sustantivos contables de los no contables y logramos hacer oraciones correctas según sea contable o incontable el sustantivo que voy a utilizar. Entonces, aquí lo vemos en, por ejemplo, la pregunta how much are they? ¿Cuánto cuestan? ¿Sí? Si ven las dos preguntas diferentes, how much are they? How much is it? ¿Sí? Entonces el are lo vamos a utilizar con sustantivos contables. Todas esas cosas que pueden ser pluralizadas. Entonces pensemos en, por ejemplo, vegetales que compro por unidad. Por ejemplo, deme 2 manzanas, deme 3 tomates, deme una piña, ¿sí? Como son contables, entonces los puedo pluralizar, ¿sí? Cuando yo los utilizo en forma plural, entonces voy a utilizar el how much are they. Entonces, un ejemplo sería tomates, cebollas. Y el how much is it lo voy a utilizar para sustantivos que sean singulares, es decir, cuando de estos contables solamente pregunto por uno o cuando el sustantivo es no contable. Cuando es no contable, cuando yo no puedo pluralizarlo, cuando son cosas que no podría contar directamente con la palabra que lo describe. Por ejemplo, pasta, ¿sí? La pasta, sí, la pasta tipo espagueti, tornillito, ¿cierto? Todo esto decimos que es un sustantivo no contable porque nunca vamos a preguntar, deme, por ejemplo, una pasta, ¿sí? Sino que tendríamos que utilizar otra palabra para cuantificarlo. Por ejemplo, deme una libra de pasta o deme un paquete de pasta, ¿sí? Lo mismo sucede con el queso. Tampoco vamos a la tienda a pedir un queso, sino que pedimos una libra de queso, un kilo de queso y todo este tipo de sustantivos que tenemos que cuantificar a través de otras palabras diferentes que no podríamos pluralizar. La carne, por ejemplo, una carne, no diríamos una carne, diríamos un kilo de carne molida. Bien, entonces todo esto que sean granitos muy pequeños, todo lo que es en polvo, como por ejemplo la harina, el azúcar, la sal, todos estos sustantivos decimos que son sustantivos no contables. ¿Listo? Muy bien. Avanzando entonces, vamos a crear entonces un modelo de preguntas y respuestas en diálogo con el empleado de la tienda, ¿sí? Con el vendedor. Entonces, miremos un ejemplo. Do you have tomatoes? Primero preguntamos por la disponibilidad de ese ingrediente. Do you have tomatoes? Yes, we do. How much are they? Como este es un sustantivo contable, entonces utilizo la pregunta how much are they? ¿Sí? They are $1 a pound. Bien, entonces el vendedor me respondió cuánto cuesta, ¿sí? That's reasonable, I'll take 1 pound. Ahí entonces introduzco la opinión con respecto a ese precio. Y digo entonces si lo voy a llevar, cuánto voy a llevar de él. That's reasonable, I'll take 1 pound. ¿Listo? Entonces aquí tienen ustedes ya una plantilla que podrían utilizar. Básicamente es repetir este mismo patrón de diálogo 5 veces para los 5 productos que ustedes van a incluir dentro de su composición. Do you have tomatoes? Yes, we do. How much are they? They are $1 a pound. That's reasonable. I'll take 1 pound. ¿Listo? Bien. Es esto, como lo decía, vamos a repetirlo 5 veces con los 5 ingredientes que ustedes eligieron. Cuando vamos a opinar sobre el precio, entonces tenemos un vocabulario que podemos utilizar. That's cheap
Por ejemplo, that's expensive, that's reasonable or affordable, that's a good price. Todo esto es vocabulario que tenemos ya en el material de estudio, ¿bien? Y lo vamos a expresar de esta manera. That's cheap, that's expensive, that's reasonable, that's affordable, that's a good price. ¿Listo? Finalmente, entonces vamos a cerrar con how I pay, cómo voy a pagar. Entonces, lo podemos introducir con la pregunta, how are you going to pay? ¿Sí? Miren que este es el único momento en el que pasamos del presente simple al presente continuo. How are you going to pay? I'm going to pay with my debit card. It's fast and easy. ¿Sí? Simplemente agrego un comentario, puedo agregar un comentario sobre por qué elijo esa forma de pagar. Aquí entonces dije, voy a pagar con mi tarjeta de crédito, pero podría bien decir cash, con efectivo, con la tarjeta de crédito, right? Muy bien. Entonces, resumiendo, las 5 partes que debe tener esa composición, primero decir qué necesito. Segundo, dónde compro. El diálogo con los 5 productos, cómo pago y un cierre que fue, por ejemplo, ese es porque es rápido, sí, voy a pagar con esto porque es rápido y así, ¿cierto? Este es un cierre muy sencillo. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso. Y con eso más o menos les puede dar un poquito más de 200 palabras, con lo que cumpliríamos con ese requerimiento. ¿Listo? Entonces, el orden es, primero menciono qué necesito para poder preparar esa receta que voy a hacer. Luego voy a decir dónde voy a comprar, ¿sí? Sigo con el diálogo, que pueden utilizar esa plantilla y hacer exactamente el mismo diálogo 5 veces. Lo único que voy a hacer es cambiar los ingredientes, las cantidades y la opinión sobre ese precio. Finalmente voy a decir cómo voy a pagar, cuál es mi método de pago elegido y hago un cierre. ¿Listo? Entonces pueden hacer su borrador antes de publicarlo. Si necesitan ayuda o tienen dudas, me lo pueden enviar. Con mucho gusto se los reviso. Y listo. Finalmente ya lo publicamos directamente en el foro, en la plataforma. Y eso es todo. Con esto tendríamos ya nuestra participación en el foro A Shopping Day.